¿Qué tal, chicos y chicas, gente de mi canal y gente que pasáis por ahí? Hoy vamos con el análisis de un terminal de gama alta, un flagship de LG. En concreto, ya sabéis de lo que estoy hablando porque lo pone en el título, se trata del LG G8 ThinQ. Así que dentro cabecera y quédate conmigo para ver qué da de sí este terminal, como digo, de la marca coreana. Empezamos con la parte física del teléfono. Vemos que es un teléfono no demasiado grande, 155,3 por 76,6 por 8,09 milímetros en 180 gramos. Un teléfono que no es para nada pesado, es bastante liviano teniendo en cuenta el tipo de pantalla que tiene y las proporciones. Tenemos además una construcción de cristal por la parte trasera y delantera y los marcos son marcos metálicos. Es verdad que aunque el sonido sea cristal, al tacto no parece tan cristal. A mí a veces me ha parecido que es un tacto plasticoso, como puede ser, que estoy buscando aquí en tiempo real, como puede ser por ejemplo el Huawei P Smart Z, que es plástico y suena plástico. Este suena cristal, pero aún así el tacto es bastante parecido. Supongo que es por la capa que tendrá. Que por cierto, capa que no tiene oleofóbica, porque las huellas, como ya sabéis, sobre todo en cristal, veis que se marcan por todas partes. Pero bueno, esto es un mal endémico del cristal. Tenemos en la parte inferior el auricular, por así llamarlo, principal. Tiene un USB tipo C de carga y datos, tiene un jack de 3,5. En la parte derecha podemos ver la ranura para nanoSIM microSD, el botón de encendido. Parte superior no vamos a ver nada aparte de un micrófono auxiliar. Parte izquierda, subir y bajar volumen y un botón de asistente de Google. En la parte frontal vamos a tener la pantalla y vamos a tener un notch con el reconocimiento facial y, como veis, la cámara Z que Huawei, o sea que LG llama, y la cámara Z pues no es ni más ni menos que un sensor TOF, un Time to Fly, y un sensor de infrarrojo para, entre otras cosas, captar pues la biométrica de la mano y también la biométrica facial, de la que hablaremos un poco más adelante. La pantalla ocupa más de un 81%, es decir, pues que es una pantalla que tiene, pues bueno, marcos un poco más grandes por debajo y un notch que está aquí encima, un notch que nos recuerda mucho al del iPhone o al del Huawei Mate 20. Más cosillas en la parte trasera, evidentemente la batería 3500 mAh, el lector de huellas está en un sitio bastante accesible, la triple cámara y el flash que veis que está en modo horizontal, también es atípico en estos tiempos, y abajo pues LG en las consideraciones europeas y aquí el modelo en un diseño bastante clásico, por así decirlo. El diseño es, digamos que bastante clásico. No me han gustado varias cosas. Para empezar, y esto sí que va por barrios, y es la colocación de la cámara. Yo prefiero una cámara ahora en la parte izquierda, supongo que será por ya que lo vemos mucho, o en la parte frontal, pero digamos que utilizando algún cuadrado como hace iPhone o hace Huawei con sus Mate y los recientes Mate 30, pero eso no, a mí a título personal no me ha gustado. Tampoco me ha gustado el acceso al botón Power, porque está muy alto. Normalmente estamos acostumbrados a la altura donde está la ranura de microSD. ¿Por qué no ponéis la ranura de microSD arriba, como suelen hacer muchos fabricantes, y el botón de Power más para abajo? En contraposición, pues tenemos el botón del asistente, que es un botón que, aparte que se puede desactivar, pues no usa casi nadie. Realmente cuando usamos, o yo al menos cuando uso Google, lo que hago es decir, pues ok Google y ya está. Pero en este en concreto tenemos un botón que sirve de asistente, como estáis observando, y ya está. Es como el botón de Bixby de Samsung. Yo no prefiero esta botonera, pero ya que la tienes, por lo menos coloca el botón Power en un sitio más o menos accesible, porque es que no lo es.
Como punto positivo trae un jack de 3,5 y también trae como punto positivo el peso con respecto al tamaño. La verdad es que es muy llevadero, muy liviano, aunque tiene unos ángulos bastante cuadrados, se coge bastante bien y no tienen ninguna pega con respecto a eso. Así que pues sabed que estas son las impresiones mías en cuanto al diseño. Vamos ahora con la pantalla, una pantalla que tiene tecnología PIOLED, es decir, pues tecnología propia también de LG. Es un panel de 6,21 pulgadas, Full Vision, como ya se suele denominar este tipo de paneles, y que además tiene resolución Full HD Plus 2248 x 1080, 402 píxeles por pulgada, 18,7. Es decir, que es una pantalla a priori, digamos, estándar en la gama alta. Sí que es verdad que tiene algún cambio significativo con respecto, por ejemplo, al LG V50, y es que no tiene QHD Plus como pueden ser muchas de las pantallas OLED que podemos ver en el mercado, como Samsung Galaxy Note o S10, o como, por ejemplo, Huawei Mate 20 Pro, porque el Mate 30 ha bajado también la resolución, curiosamente. LG, además, desde el LG G3 que yo tuve, que creo que encima tengo un vídeo por ahí de aquello, él que era pionero con pantallas de este tipo, pero curiosamente aquí, pues ha decidido no implementarla. Una pantalla que, por lo menos de serie la mía, viene con colores cálidos y la verdad es que representa el blanco bastante bien para ser una pantalla OLED. También la resolución, si no te acercas mucho, tampoco se va a ver muy pixelada porque, bueno, no es una mala resolución, pero sí que se pueden apreciar los píxeles si te fijas mucho, que, bueno, tampoco suele ser lo normal. Pero sí que es verdad que puedes ver algún píxel si te pones a ello. En cuanto a la luminosidad exterior, no tiene tampoco tanto brillo como las anteriores de los V que os estoy hablando, de los LGV, pero lo suficiente para mantener una buena visión. Podéis verlo en los vídeos superpuestos. Y como ángulo, pues como buena pantalla OLED, tiene unos buenos ángulos de visión. De hecho, no pierde, digamos que definición ni en colores. Sí que es verdad que es posible que azulee un poco en las situaciones, digamos, más claras, con colores más blancos, como estoy observando, pero vamos, prácticamente yo diría que es una buena pantalla y muy aprovechable. Vamos a ver también algunas de las curiosidades que tiene como objetivo LG en pantalla. Aparte de lo clásico, como estáis observando aquí, de fondo pantalla, la fuente, demás, tenemos por ejemplo la nueva segunda pantalla que se refiere al notch. Y como veis, pues podemos cambiar algunas cosillas, como por ejemplo que el notch podamos verlo en blanco, o sea, normal, o que ocupe toda la parte superior, y aparte, pues como veis, también podemos darle algunos tonos, algunos colores para pues cambiar un poco el estilo o directamente dejarlo negro. Incluso podemos cambiar, como estáis observando, hasta dónde va a llegar la esquina del notch. Veis que la pantalla se curva por aquí arriba donde tengo este dedo y se curva ligeramente o no, eso ya como cada uno quiera ponerlo. Yo lo tenía así vamos a dejarlo. También tiene algunas cosillas también estándar, como el Always On Display, que podemos quitarlo o no. Tiene también bueno, aparte, obviamente, la configuración, que esto ya es más conocido por todo el mundo, y veis cómo queda, y en fin, tampoco hay que darle mucha historia a esto porque ya es un viejo conocido. También tenemos el True View, que digamos que es un aspecto que tampoco creo que se note en el vídeo, pero bueno, es un aspecto que lo que hace es cambiar la tonalidad de nuestro dispositivo según estemos en un ambiente o en otro. Y la verdad es que funciona bastante bien. También funciona bastante bien pues ya los clásicos modos de cambio. Y bueno, si queréis afinarlo más, pues tenéis aquí el modo experto, que cambia la temperatura del color y de forma también independiente. Sí que es verdad que no podemos cambiar la saturación a menos que no elijamos un modo predeterminado, y es una pantalla ya realmente saturada, pero es porque es una pantalla OLED. Tiene también el efecto de vídeo HDR, y esto lo veremos cuando veamos algún vídeo, ya que esta pantalla tiene
HDR, y es que podrá ser visualizado con más brillo, una intensidad extra de brillo con HDR para que veamos los contenidos de YouTube o de cualquier plataforma de vídeo que además los soporte. El modo de lectura también clásico, y por lo demás nada más así que añadir para la pantalla. Como digo, una pantalla que se ve muy bien, que le falta quizás un poco de brillo en exteriores, pero que cumple perfectamente. Es verdad que otra cosa que no funciona muy bien, antes de que se me olvide, es el brillo automático, ya que a veces si bajamos el brillo automático al mínimo, es que prácticamente es inapreciable incluso en habitaciones oscuras. Es decir, que el brillo automático hay que refinarlo un poco más. Y aparte le falta un pelín de resolución para competir con los grandes, pero por lo demás está muy bien, como digo, como pantalla. En cuanto al sonido, vamos a tener sonido estéreo con sonido DTS 3D Surround, es decir, pues que va, digamos que a tener un sonido más envolvente según nosotros queramos o hacia el lado que miremos, como estáis viendo aquí, pero realmente yo no he notado la diferencia probando este tipo de cosas. Podemos, como digo, dar más potencia a según qué características. Pero yo la verdad es que no lo noto el sonido de TSX 3D. Es verdad que el sonido es muy bueno, es estéreo, no satura demasiado, supongo que por el cuerpo metálico, no reverbera tampoco demasiado, y es potente. Quizás le falta un poco más de graves, y donde mejor se escucha, por así decirlo, es con auriculares, con unos auriculares buenos. Sí que el sonido DTS sí que funciona bastante bien. Pero hay que tener en cuenta que tenemos que utilizar unos auriculares que funcionen bastante bien, porque el sonido, como digo, con auriculares es bastante más bueno que el sonido que percibimos con el teléfono, digamos que sin nada. Eso sí, como digo, también es muy potente y bastante nítido. Pero como siempre vamos a ver vídeos y escuchar música para ver qué tal vosotros veis si funciona o no funciona según vuestras expectativas. Tú me quieres ir al vuestro. ¡No! ¿Dónde estoy? ¿Qué año es? ¿La Roca es presidente? Hace 20 minutos una subida de tensión ha dejado a oscuras toda la costa del Pacífico. ¿Quién anda ahí? ¿Por qué te escondes en mi garaje? Todo el ejército viene a por mí. Buenos días, señor Paleto. Le doy 5 segundos para que me lo entregue. Espera, no le hagas daño. Ahora vamos con la interface, una interface que consta de Android 9 Pie más LG UX, que es su, digamos, su capa de personalización. Vamos a ver que al menos mi unidad tiene un parche de mayo de 2019. Me han dicho algunos foreros de HTC Manía que ellos sí tienen el parche original. Esto no sé si puede ser porque es un teléfono de prensa o directamente pues porque no me ha llegado o hay que hacerlo con algún otro método de actualización de dispositivos. Pero bueno, volviendo un poco a la interface, veis una interface en principio bastante limpia. Tenemos en la izquierda el Google Fit, o podemos cambiarlo utilizando la configuración de este dispositivo y ponerlo, por ejemplo, como el
el panel de control de LG, por ejemplo. También tenemos aquí, veis como menú de aplicaciones que tenga o box, es decir, para que esté en un box o suelto en el escritorio, que también pues es muy conocido y está muy accesible, aparte de fondo, efectos de pantallas y demás, la forma de los iconos. Y aquí, como decía, podéis escoger entre el Smart Bulletin, el Google Fit o no tener nada, que también es posible. Esto es en cuanto al escritorio de este dispositivo, que como veis pues es bastante simple. Tiene bastante bloatware propio, aparte de lo clásico, como podéis ver en calculadoras, contactos, calendario. Tiene el ThinQ de LG para los productos que sean compatibles. Tiene el launcher de juegos, que ya veremos más adelante, que bueno, podemos verlo de todas maneras, y consta de un lanzador donde podemos aquí, por ejemplo, cambiar algunas cosillas, como utilizar tu propio canal de YouTube, como estáis observando aquí, para optimizarlo, es decir, para que puedas grabar tus partidas. Y dentro del propio juego pues ya podéis desactivar notificaciones, alertas, pasar lo que queráis y cambiar el rendimiento, como puede pasar en algunos juegos que podemos ver si bajamos el volumen y no nos volvemos muy locos. Para que básicamente lo veamos. Veis aquí que podemos cambiar todas estas cosas. Este juego, como es vertical, pues se puede cambiar de forma vertical. Podemos activar el sonido DTS, como decía, silenciar todo excepto el juego, y aquí más cosas como ajustes del juego, como yo os decía, cambiar el rendimiento y la resolución, y cambiar algunas otras cosas, a ver si le doy bien, el tiempo de descanso, o tomar una instantánea, o grabar como decía para YouTube. Es decir, que es una cosa que incorporan otros teléfonos gaming y que este también pues lo incorpora. Aparte de eso, los ajustes en el modo de cortinilla, estáis viendo el modo travel que sale desde arriba. Tenemos el acceso a todos los accesos directos, las notificaciones, y aquí arriba los ajustes, donde podemos ver cosas como la vista en tabulador, como estáis observando, es decir, una vista que es más clásica de estos dispositivos, donde podemos distinguir red, pantalla, sonido, y podemos cambiarlo como nosotros queramos, o ver lista como digamos Android más clásico. Dentro de esto pues ya tenemos nuestras cosas. No tenemos, por ejemplo, la vida digital, creo que se llamaba balance de vida digital, vamos, lo que viene siendo el balance de uso del dispositivo, que lo tienen algunos teléfonos, como por ejemplo mi Huawei, tiene este tipo de usos. Y aparte, pues pocas cosas más destacables de la interface, como decía, bastante bloatware que a mí no me gusta demasiado. Tenemos también un control para, control remoto básicamente. Tenemos no recuerdo cómo se llama, pero sí que siempre está por aquí. Bueno, estas son también dos aplicaciones que vienen por defecto, que tampoco nos hace especial ilusión. Y tenemos en el sistema pues la actualización de hardware también clásica, y tenemos algunas cosas que es lo que venía buscando yo, que es el Smart Doctor. El Smart Doctor básicamente es la típica herramienta todo en uno, que lo que hace es optimizar nuestro teléfono haciendo cualquiera sabe qué, como borrar archivos y demás historias, y poca cosa más que añadir, digamos, que a el software. Un software, como digo, que en mi opinión está bastante más limpio que antaño, no funciona mal, tiene las cosas accesibles y demás, pero creo que su problema fundamental no es el rendimiento ni las opciones de personalización. Su problema principal es que tiene, como veis, bastante bloatware, ya no solo propios, sino también algunos de terceros que habéis visto, pero por lo general es software, la mayoría bastante usable. Algunos se puede desinstalar y otro desactivar, así que pues esto es lo que hay en cuanto al software, aparte, como digo, que mi teléfono no está actualizado. Vamos ahora con el rendimiento. Primero, hablando de sus características, tenemos 6 GB de memoria RAM y 128 de almacenamiento, quedando para el usuario más o menos unos 100 GB. Vamos a ver más cosillas como el SOC, que siempre es interesante, y vamos a ampliar un poco más para verlo más todavía de cerca. Tenemos un Snapdragon 855 versión No Plus, estáis viendo, donde tenemos los Cortex
más potentes a 4 Cortex que estáis viendo ahí, a 2,8. Tenemos otros 3 Cortex, los Kiro 485, el Silver a 1,7. Y tenemos otro Cortex suelto por ahí, el 485 también, a 1,78. 7 nanómetros de este dispositivo, obviamente octa-core de 64 bits, que no tiene pues nada más reseñable que ver por aquí. Tenemos también la Adreno 640 a 60 Hz, OpenGL 3,2 y vamos a tener una batería efectiva de 3500 mAh, carga rápida y carga inalámbrica QI, que es la estándar para, bueno, pues eso, para carga inalámbrica, que no tiene mucho más historias. Y, bueno, la carga rápida, pues QuickShare 3.0, compatible con QuickShare 4.0. Y bueno, podéis ver las temperaturas aquí. Es un teléfono que se calienta bastante cuando estamos haciendo buena actividad. Ya ha llegado el frío y ya igual pues se nota menos. Aquí veis la tabla un poco de temperaturas actuales. Y bueno, pues pasando un poco a, ya después de ver el socket y ver el almacenamiento, no he dicho, Wi-Fi AVGN AC de doble banda, tenemos también Bluetooth 5.0 y aparte pues tenemos NFC, que creo que lo he dicho, pero no sé si lo he visto, sí, andaba por ahí, ¿no? Sí, andaba por aquí, ¿veis? El NFC. Aparte de eso, pues vamos a ver qué tal se comporta en los tests. Estáis viendo Antutu 409.500 puntos, Antutu la versión actualizada, la versión 8. Y tenemos también Geekbench, la versión 4, 3.994 y 11.089. Y aparte la conectividad, pues yo tengo, como sabéis, 500, o sea, 600 gigas, joder, 600 gigas, ojalá, 600 megas de subida y 100 de bajada, al revés, 600 megas de bajada y 100 de subida, y veis que da pues los 531 y 92, es decir, que está en rango de lo que puede dar la conectividad en sí. No he probado el 4G, así que tampoco os puedo dar datos de eso. Os puedo decir que es un teléfono que rinde muy bien, curiosamente en la puntuación de Antutu, que bueno, ya sabéis que es siempre una guía, pues en la puntuación de Antutu, curiosamente, da menos que cualquier teléfono con un Snapdragon 855. Es verdad que el teléfono funciona muy bien, estáis observando, por ejemplo, pues aplicaciones ya no tan pesadas como antaño, pero que siguen requiriendo, como puede ser este Google Earth, que aún así pues va bastante bien, carga muy rápido y no tenemos problemas de ralentización ni nada. Como habéis podido ver en los juegos, pues tampoco tenemos ese tipo de problemas. En cuanto a la conectividad, vamos servidos de cualquier tipo de conectividad. Y sí que es verdad que la única pega que le puedo poner básicamente es la temperatura, que se calienta un poco este teléfono, yo creo que más de lo normal, y pues quizás el rendimiento en benchmark no es el que debería, que esto ya es solo un punto por especificar, pero sí que está muy bien compensado con 6 GB, muy bien compensado con el Snapdragon 855, aunque parece que va un poco más lento, no sé por qué, muy bien compensado también con la conectividad y la batería de 3500 mAh que se carga bastante bien y que dura un día, que es más o menos lo normal, o sea que no os preocupéis por batería ni rendimiento, porque digo, el punto más flaco quizás sea que se caliente un poco, pero aparte de eso no tenemos ninguna queja y ya estáis viendo que los juegos se manejan y funcionan muy bien. Si por algo se caracteriza este LG es por su gran diversidad de desbloqueos biométricos. El primero es el lector de huellas, como ya hemos visto, situado en la parte trasera y que simplemente con poner el dedo el teléfono se desbloquea sin ningún problema y además pues es relativamente rápido. El otro que tenemos es el lector de cara, el lector facial, que funciona un pelín más lento, pero que también funciona bien, como podéis comprobar. ¿Veis? Es bastante lento, pero al menos sí que funciona. Yo tengo gafas, no suelo tenerla, pero funciona bastante bien con el desbloqueo facial, incluso de noche. Imagino que tendrá que ver algo que tenga el 3D, reconocimiento facial 3D, que hace como el Mate 20 Pro o el iPhone, que es reconocer toda nuestra cabeza haciéndonos gestos y demás. El otro, y que funciona para mí muy mal, o yo soy muy torpe, es el Hand ID, es decir, el desbloqueo con la palma de la mano, servidos por el sensor TOF y por el infrarrojo. ¿Problema?
Pues que a mí no me funcionan nada los gestos, ni siquiera me funciona el desbloqueo, es decir, pones la palma de la mano, siempre te dice manténgala más cerca, menos cerca, muévala a la derecha, a la izquierda, y nunca coges una postura suficiente para poder desbloquear el dispositivo, cosa que a mí me parece, pues eso, un dispositivo que necesitas desbloquear en el momento. Obviamente lo que no puede hacer es tardar un siglo en desbloquearlo. Yo supongo que si lo que hacemos es practicar mucho delante del espejo con la mano y con el teléfono, igual ya alguna vez conseguiremos la postura adecuada, pero mientras estoy hablando y estoy viendo cómo se hace, veis que es imposible desbloquearlo, a menos yo no puedo, ni con las pruebas que he hecho fuera de cámara, ni con las que he hecho con cámara. Es decir, lo he probado, por ejemplo, porque el desbloqueo cuando haces el test sí que lo hace muy bien y me vamos, perfectamente a la mano, y me la reconoce cuando registro la huella, pero es que aquí es totalmente imposible, no soy capaz ni de hacer gestos ni de desbloquear el teléfono, o sea, es una cosa totalmente horrorosa. Yo, en mi experiencia, al fin de cuentas, siempre contamos cada uno nuestra experiencia. A mí me ha parecido un añadido que más que facilitar, lo que hace es entorpecer. También tiene los gestos Air Motion, que veis que sí que me detecta, pero estamos en las mismas, no consigo que haga un gesto parecido a algo. Y el tutorial es que incluso tampoco me funciona bien. Entonces es extraño, o sea, no me sale absolutamente nada. Entonces me ha salido esporádicamente, me ha salido algún desbloqueo con la mano alguna vez, pero en términos generales creo que es una utilidad bastante torpe y que igual en un momento dado pues empezará a funcionar bien, pero como digo, a mí en particular no me funciona y creo que no vais a ver este vídeo desbloqueando el teléfono con la mano porque soy absolutamente negado, o es que yo no lo entiendo. Pero como digo, reconocimiento facial muy bueno, un poco lento, reconocimiento de huellas que todavía sigue funcionando mejor que ninguno, y bueno, podrían haberlo implementado debajo de pantalla, pero realmente ese tipo de bloqueo empezó a salir después de este terminal, así que a excepción del Mate 20 Pro, creo que prácticamente ninguno lo implementaba a la fecha de lanzamiento de este dispositivo. Entonces, pues igual se lo podemos perdonar, pero lo que yo ya digo no perdono es la no facilidad de desbloqueo con la huella de este dispositivo, con las huellas, con la palma de la mano, que yo no tengo una mano extraña ni rara, pero aún así no consigo desbloquearlo. Así que, pues esta es mi impresión con este nuevo y revolucionario método de desbloqueo. Concluimos el análisis con las cámaras. Empezamos con la doble cámara frontal. Vamos a tener, si esto quiere enfocar algún día, una cámara frontal principal de 8 megapíxeles, 80 grados, focal 1,9, y tenemos la cámara Z de la que os hablé en el diseño, creo recordar, donde tenemos doble cámara, una TOF de 1,4 o TOF 3D y una cámara con sensor infrarrojo. En la parte trasera vamos a tener el grueso, obviamente, de las cámaras de este dispositivo, que son 3. Principal, 12 megapíxeles, focal 1,8, 78 grados, 12 megapíxeles para el super gran angular de 136 grados, focal 2,4, y el tele de 12 megapíxeles también, focal 2,6 y 47,7 grados. Tenemos la cámara principal estabilizada, tenemos un zoom por 2 óptico y tenemos también autoenfoque y enfoque por detección de fase, PDAF, en las dos cámaras. Esto es sobre el papel, evidentemente. También, por cierto, tenemos grabación 4K 60 en la cámara, obviamente, trasera. El software de esta cámara es muy completo. Vamos a ver que en la parte inferior tenemos la galería, tenemos el disparador y la grabación de vídeo. Tenemos también los accesos a digamos que el distinto tipo de grabación, ya sea automática, iCam, cámara manual, y por la otra parte pues vamos a tener el modo retrato y el modo estudio, y cada uno pues dentro de sus opciones pues tendrán, por ejemplo, en el modo automático está el zoom, está el Google Lens, tenemos en retrato pues la belleza, o más bien en este caso el desenfoque, no sé por qué he dicho la belleza, la costumbre de
de las cosas chinas. Y tenemos ya, digamos que en el modo automático, vamos a tener en la parte superior siempre algunos accesos directos, pues que nos pueden interesar más o menos, pues según de lo que estemos hablando. Tenemos, por ejemplo, pues accesos muy conocidos y muy desenfocados, como las herramientas de configuración, como aquí tenemos el filtro, tenemos la configuración de cámara trasera o delantera y tenemos el flash. Si nos metemos ya directamente a las opciones, vamos a tener cosas pues también interesantes, que estamos viendo también, si no nos desenfoca demasiado, algunas cosas curiosas como por ejemplo la búsqueda de visión, es decir, pues el Google QLens o sea, el QLens de LG o el Google Lens de Google. Como pongo el zoom tan alto no puedo desplazarme. Tenemos el HDR, que lo podemos dejar en auto, quizás bajemos un poco porque si no nos vamos a enterar de nada. Tenemos también el foto en vivo, una especie de live foto. Tenemos también el disparo por voz, que hay gente que lo usa, el tracking focus y cuadrícula y poca cosa más en las opciones generales. Cuando ya nos metemos en opciones de cada cosa, que veis que la tenemos aquí más abajo, pues sí que vamos a ver cosas también más interesantes, como veis aquí la configuración del tamaño de foto, según queramos el aspect ratio 16:9, 18:9, pues ya según lo que nosotros estemos buscando, si es más resolución, más aspect ratio, etcétera. Igual que en el vídeo, como veis, 4K UHD a 60, o también según el aspect ratio podemos configurarlo de una manera u otra. Y también el temporizador aquí a la derecha, también obviamente dependiendo de en donde estemos. Si estamos en iCam, por ejemplo, las opciones siguen siendo las mismas, por ejemplo, es decir, que depende de donde estemos. Cambiará las opciones si, por ejemplo, nos vamos a cámara frontal y le damos a los ajustes. Aquí, pues sí que podremos ver distintos formatos, como por ejemplo 16:9 para la foto y para el vídeo pues Full HD o HD, porque por lo general veis que las opciones en general, valga la redundancia, son exactamente las mismas. Veis que el software es muy completo, la verdad es que está muy bien, las cámaras son muy versátiles, podemos hacer, antes de nada, vamos a ver qué más modos pues podían tener por otras partes. Aquí en más, que no los he mencionado, modos como la cámara lenta, tenemos también modo panorámico, tenemos también un YouTube Live si queremos hacerlo, y pues cámara rápida o visión nocturna, que es pues básicamente la visión nocturna, es decir, foto en modo noche. Este es el software que tiene el dispositivo. Es un software muy completo, unas cámaras muy versátiles, tanto la trasera como la delantera. Ya habré subido el vídeo sobre las fotos, es decir, donde podréis ver qué tal funcionan o no las fotos. Entonces, visto ese vídeo, las impresiones que yo tengo es que el modo automático, el modo IA y el modo noche son prácticamente idénticos. En modo día se hacen las fotos muy, muy decentemente, el modo macro es muy bueno, el modo desenfoque sobre todo me gusta porque es bastante fácil de usar y funciona muy bien, aunque obviamente es bastante erróneo. También me gusta la grabación, que también está bastante bien, pero en modo nocturno cae bastante, la verdad es que cae bastante. No me gusta el tipo de foto que hace, y como digo, en automático o en inteligencia artificial es prácticamente idéntico, de noche sobre todo. En día, pues por ejemplo, sí que se nota un poco las distintas opciones en fotografía, pero es verdad que en noche no suele funcionar muy bien, y la única opción que hace es básicamente saturar. Entonces, la cámara en cuestión, y ya podéis verlo en los vídeos, como digo, es una cámara muy versátil. Podemos hacer modos como el modo vídeo desenfocado, que no es que funcione precisamente bien, pero le da un plus de calidad. El modo cine también me gusta bastante, porque puedes aplicarle filtros y un zoom selectivo, como también habéis podido ver. Es decir, si queremos nosotros un zoom en cualquier terminal, se amplía desde el centro, pero en este, por ejemplo, si damos pinch to zoom en esta esquina, pues se ampliará el zoom hacia allí y no hacia el centro. Es las cosas más curiosas
que me ha parecido a mí esta cámara. Es decir, que es una cámara muy versátil, no destaca en nada, pero es versátil en todo y también pues cuenta con un zoom que siempre es de agradecer. Y para más información de esto, como os digo, pues meteros en el vídeo de todo el repaso que hago a los modos de la cámara y así podéis tomar mejores decisiones. En conclusión, un dispositivo muy equilibrado en diseño, muy ligero, un dispositivo con rendimiento tanto de conectividad como de rendimiento, digamos, puro de procesador y memoria, muy compensado y equilibrado, como ya he dicho, una pantalla a la altura, salvo que le falte un poco de resolución, un teléfono cómodo, un teléfono con cámaras muy versátiles que flaquean en algunos puntos, como podréis ver en el vídeo de las imágenes, y un teléfono que, como digo, está muy equilibrado, un sonido también muy potente, muy bueno, sobre todo con auriculares, y los peros sobre todo que vienen en este teléfono para mí son los peros del diseño, que ya os he comentado, que no son muy buenos. También decir que tiene IP68, que no lo he comentado y ahora os lo digo. Y para mí, como punto negativo, estos son los puntos más o menos, pero el negativo es el TOF para desbloquear. Es decir, ya habéis visto que no soy capaz de desbloquear ni hacer nada con esto y pues no me gusta. Realmente es una implementación que han querido poner como novedad, pero para mí no está afinada. Yo no sé si es por la resolución del sensor de TOF, porque apertura tiene bastante, la verdad, 1,4. No sé si es eso o es que yo tengo una mano extraña, aunque he probado con las dos y no consigo que funcione bien, o al menos de forma fluida, y a la hora de hacer el guión y el vídeo veis que ni siquiera he podido realizarlo. Así que para mí ese es el gran pero, el diseño y la implementación del Hands ID, que para mí no funciona del todo correcto. Por lo demás, pues eso, un teléfono muy equilibrado. Así que bueno, pues estas son mis impresiones. Podéis preguntarme más cosillas en la descripción, en HTC Manía, donde queráis, y bueno, pues os dejo aquí ya con todo contado. Así que un saludo, gracias por estar ahí, chicos, chicas. Adiós.